Hola, hola, qué bueno que estás aquí conectado con nosotros una vez más. Te doy la bienvenida desde el corazón, pues en Influyente eres una pieza fundamental para que podamos llevar a cabo nuestra misión y visión, la cual es que a través de este tipo de espacios puedas tener una relación más cercana y creciente con Jesús, que es el hombre más influyente de la historia. Y es que independientemente de tu situación actual de fe, para Jesús eres importante, pues para Él todos son valiosos. Así que te doy las gracias una vez más por estar aquí y por suscribirte a nuestro canal. Si no lo has hecho, este es el momento. Haz una pausa, suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale like a este contenido y compártelo con otros, para que juntos podamos seguir creciendo como comunidad global. Ahora ha llegado el momento de que te pongas cómodo, de que tomes tu bebida o tu snack favorito y puedas disfrutar junto a nosotros este estreno de series titulada Huracanes. Pueden cambiar tu historia. Hoy es la primera entrega, Rumbo a la Tormenta, de la mano de nuestro pastor y amigo Raúl Parra. Ponte cómodo y permanece hasta el final para que puedas disfrutar de información relevante de tu interés. ¿Cómo te sentirías si luego de tener el privilegio de estar al frente de una asamblea enorme de líderes, lugar, convocatoria, donde tienes la prebenda de dirigirte a autoridades, incluso gobernantes? La gente se maravilla ante tu discurso, tu elocuencia, tu claridad al hablar, y luego que terminas, al bajar de la plataforma, tu vida literalmente toma un giro repentino, un cambio de 180 grados. Eres privado de tu libertad, enviado en una embarcación a Roma, donde podrías ser sentenciado e incluso morir. ¿Cómo te sentirías? Aunque este escenario que te estoy describiendo es figurado, es hipotético, para el doctor Pablo, en el siglo I, Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Esta historia con la que estoy iniciando fue real. Él enfrentó esto y mucho más de lo que te estoy describiendo. Y hoy me gustaría que en los próximos minutos, cuando leamos el penúltimo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, pasaje en el cual meditaremos en la reflexión del día de hoy, me gustaría que tú y yo nos transportáramos al lugar. De hecho, estoy casi seguro que al leerlo
vamos a experimentar como que estamos allí, frente al mar, olfateando el aire salado de ese ambiente salobre que el mar o el océano nos brinda. Allí seremos capaces de oír el sonido de las olas, del viento, el canto de las aves ribereñas. Seremos capaces de ver alguna barcaza, alguna embarcación que se desliza suavemente. Esta escena del día de hoy nos recuerda que la vida sí tiene miel, la vida tiene privilegios y momentos hermosos, nos permite oler el aroma de las rosas, pero también la escena de la historia de hoy nos recordará que no hay miel sin abejas, ni rosas sin espinas. Y aunque es ciertísimo que hay días en los que tú y yo disfrutamos del esplendor y el brillo del sol, una brisa suave y fresca, también hay días llenos de nubarrones, días en los que una tormenta repentina puede visitarnos y trastocar nuestra tranquilidad, alterar y crear un tiempo de zozobra y hasta robarnos la paz. Imagina que hoy tú eres un oficial de la Marina. Y si no te gusta ese rol, pues imagina que eres un turista en un crucero. Te pregunto, ¿cómo te sentirías si estando en la embarcación donde estás, de repente vienen y te informan, te anuncian que el barco en el que tú te encuentras está en rumbo directo al ojo de un huracán? Este escenario, esta pregunta, le da título a la primera entrega de esta serie de conferencias. Hoy a esta primera parte la hemos titulado Rumbo a la tormenta. Porque así, tal cual, se encontraba la embarcación donde se hallaba el doctor Pablo. Y a él intempestivamente vinieron a anunciarle: ¡Hey! El barco en el que estás se dirige a una enorme tempestad. Y nos preguntamos, ¿cómo reaccionó Pablo cuando le dieron el anuncio? Él respondió como solía hacerlo. Cuando estuvo preso, llegó a convertirse en el carcelero. Cuando estaba siendo juzgado, debido a su sabiduría y brillantez de pensamiento, él se convertía prácticamente en juez. Y hoy lo veremos siendo prisionero en un barco, convirtiéndose prontamente en el capitán de la nave. Esta escena la vamos a ver en el día de hoy. Quiero que sepas, amado, que hay muchas formas de enfrentar las tormentas. Hay muchas maneras, y una de ellas es tomando medidas previsoras. De hecho, existen organismos, instituciones que se encargan, con el uso de la tecnología, de predecir la mayor cantidad de huracanes o de tempestades. La temporada, por ejemplo, de huracanes del Atlántico comenzó oficialmente el pasado 1 de junio en este año y va a culminar oficialmente el 30 del próximo mes. Estos anuncios persiguen advertir a tiempo para que, aun cuando haya muchas pérdidas materiales ineludibles por el paso de estos huracanes, no obstante, se minimice las pérdidas
de vidas humanas. Ahora, no obstante esta altísima capacidad de predicción de los huracanes, también es cierto que hay ciclones tropicales, tormentas tropicales, que no se anuncian. Son intempestivas. Hay tormentas que, como no avisan, si tú y yo no estamos preparados para cuando ellas vienen, nos pueden afectar enormemente. Y es por ello que el propósito de esta serie de hoy y de los próximos domingos es que descubras cómo navegar ante el asalto de un huracán, cómo poder sortear, estando tú en una embarcación que se bambolea por causa de vientos huracanados, cómo enfrentarlo y cómo sobrevivir. Y quiero hoy hablarte de dos verdades. Una confrontadora y nos va a movilizar por lo mismo. Y la segunda verdad, más adelante, es una liberadora y por tanto esperanzadora. ¿Por cuál quieres que comience? Vamos a iniciar por la primera. La verdad confrontadora. Esta reza lo siguiente: algunas veces el barco se dirige a la tormenta por culpa de tus propias decisiones. Nuestras decisiones afectan nuestro destino, para bien o para mal. Y quiero que lo veas en el inicio del relato, en Hechos capítulo 27 y versículo 9. Dice: se había perdido mucho tiempo. Hago una pausa y te pongo en contexto. Pablo ya estaba preso. Recuerda, había tenido el enorme privilegio de dirigirse a una multitud de líderes, pero inmediatamente fue privado de su libertad, embarcado en un barco, en una nave, y con rumbo a Roma hicieron varias paradas, atracaron en una zona de un puerto de Asia, se demoraron estando allí, estuvieron más tiempo del que requerían estar, y él está, el médico Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos y que era testigo de todo lo que ocurría porque él estaba allí, no fue que se lo contaron, él afirmó por tanto con propiedad. Se perdió mucho tiempo. Atracados en Creta, como se llamaba ese puerto, ellos allí estuvieron más de lo debido y por causa de ello ya era peligrosa la navegación. Lucas agrega, por haber pasado ya la fiesta del ayuno, fiesta que se celebraba en un muy conocido rito judío llamado el Día de la Expiación, que coincidencialmente se celebraba a finales de septiembre y principios de octubre. Y en este lapso, la navegación mar adentro era altamente arriesgada. Lucas sigue diciendo en el verso siguiente: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, verso 10, y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. La advertencia de Pablo fue muy clara. Como hombre de Dios, como profeta, él tenía un radar espiritual muy afinado. En ese radar él estaba anticipando que iba a ocurrir una jornada trágica si el barco zarpaba desde Creta, tomando en cuenta el riesgo en esa temporada de bogar mar adentro. Él anticipó que el viaje estaría plagado de fuertes tempestades. Él anticipó un eminente peligro en la distancia. En su intervención, en esta participación del apóstol Pablo, percibimos la diferencia que existe entre un huracán que asalta o que llega de forma prevista y se pueden minimizar las pérdidas, y un grupo de personas que queda atrapado en uno de estos ciclones porque sencillamente desoyó el consejo,
porque fue testarudo, porque fue terco, porque no quiso seguir el consejo. Y si hacemos una aplicación de esto a nuestra vida, porque no queremos seguir el consejo de Dios en especial. Cuando esto ocurre, cuando esta desobediencia a la orientación divina ocurre, obviamente hay consecuencias nefastas. En el verso 11 comenzamos a ver parte de estas consecuencias. Dice, pero el centurión se llamaba Julio. Era uno que guiaba o dirigía a más de 100 soldados romanos. Un centurión tenía esta función. Y Julio era el oficial de más alto rango en el imperio, que se encontraba dentro de en la propia embarcación donde Pablo estaba preso, camino a Roma. Por tanto, tenía voz y voto. Era un hombre con mucho poder de decisión, aún sin ser el capitán de la nave. Por eso es que Lucas, el escritor del libro de Hechos, dice en el verso 11 que el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Fíjense, 2 personas de influencia en la embarcación no tenían la última palabra. Lo que ellos dijeron sirvió de consejo para el centurión, pero quien tenía la última palabra era él. ¿Y el centurión cuál consejo siguió? ¿El de Pablo o el del dueño del barco y el capitán? ¿Cuál consejo siguió? El de estos últimos. No te resulte extraño, amado, que así como esta tripulación, estos ocupantes de la nave, se iban a ver afectados apenas en horas por la presencia de un enorme huracán, a ti tampoco te debe resultar ajeno el hecho de que tú mismo puedas ser arrastrado en ocasiones en la vida al ojo del huracán por las malas decisiones de otros. ¿Cuántos hijos, por ejemplo, no sufren por causa de las adicciones de sus padres? ¿Cuántas economías familiares no se ven deterioradas porque hay padres que malbaratan el dinero en el alcohol, en las drogas, en los juegos de azar? ¿Cuántos hijos no se convierten en HD, hijos del divorcio, y quedan marcados de por vida por esa separación de sus padres? ¿Cuántas parejas no padecen por causa de la infidelidad de uno de los cónyuges? Y pare de contar las muchas consecuencias que a veces personas inocentes incluso padecen por causa de las decisiones erradas que otros toman. Quiero preguntarte, ¿quieres tú mantener tu barco a flote aún en medio de la tormenta? Para que tu barco permanezca sin naufragar, tú necesitas también preguntarte hoy, ¿a quién estoy escuchando en medio de mi tormenta? ¿Estoy escuchando a Pablo o estoy escuchando al centurión, al timonel, al dueño del barco? Haciendo una aplicación de esta historia que estamos poco a poco desengranando. Yo te quiero invitar hoy a que escuches primero a Dios y por sobre todas las cosas a Él, y que cualquier otro consejo, recomendación o escenario que se plante frente a ti lo pases por el filtro de lo que primero Dios te está diciendo. Escucha a Dios primero y acto seguido, si lo deseas, escucha a hombres y mujeres que estén conectados con Dios. Pregúntate si ante quienes tú estás acudiendo son personas que están escuchando a Dios para poder ser de instrumentos de bendición y de orientación hacia tu vida. El verso 14 sigue diciendo el médico Lucas: poco después, es decir, habiendo desoído el centurión el consejo de Pablo, habiendo zarpado, poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste. En la versión Reina Valera se traduce el nombre de este ciclón como Euroclidón y agrega que venía desde la isla. La embarcación de Pablo se estaba enfrentando literalmente a un monstruo llamado Euroclidón, huracán cuyo nombre describe a vientos ciclónicos
que atacan por todos los flancos a una nave. Es decir, la embarcación estaba siendo golpeada por todos lados. Más de 200 kilómetros por hora tenían esos vientos. A mar adentro. No estaban en tierra firme. Los tripulantes, al ver que no podían enfrentar a Euroclidón, se rindieron y se dejaron llevar por él. Amado, si tú, cuando tomas decisiones precipitadas, supieras a lo que te enfrentas, si tú fueses capaz de anticipar las consecuencias de las determinaciones que estás a punto de tomar, lo pensarías antes de avanzar. Lo pensarías antes de acostarte con tu novio o con tu novia. Lo pensarías antes de irte a vivir con él o con ella. Lo pensarías antes de decidir emigrar y dejar en el país a tus niños pequeños o adolescentes, sin saber cuándo los volverás a ver de nuevo y si los volverás a ver. Lo pensarías cuando rechazas a Dios pensando utópicamente que tus determinaciones en esta vida no influyen en la eternidad. Si tú supieras lo que tus malas y eventuales decisiones que vas a tomar van a producir como consecuencia o como fruto, tú lo pensarías antes de dar el paso. En el verso 18 sigue diciendo: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, ya estaban por las 48 horas enfrentando a Nordeste, a Euroclidón. Dice, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco, los enseres, la carga. Dice el verso 20, como pasaron muchos días, ya esto no se trataba de 24 o de 48 horas. Euroclidón llegó para quedarse. Y dice, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad no había amainado. Dice Lucas, la tempestad seguía arreciando. O sea, iba increciendo el asunto. Y agregó, perdimos. Él se incluyó, fue muy honesto. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Amado, cuando tú sientes que ni el sol ni las estrellas aparecen, cuando en tu tormenta sientes que toda esperanza se desvanece, la experiencia muestra que una de las cosas más difíciles de hacer es resistir la tentación de querer tomar la tormenta por el cuello y dirigirla de acuerdo a tu arbitrio o a tu designio. La tentación del ser humano a querer controlar incluso las circunstancias que no puede controlar per se, porque son fenómenos climatológicos. La tentación a querer controlarlo todo es uno de los asuntos más complejos y difíciles de dejar de hacer o de resistirse a hacer cuando la tormenta nos visita. Quiero decirte que los criterios humanos para gestionar una tormenta suelen no funcionar. Toma como ejemplo un huracán financiero. ¿Cuál es el consejo más escuchado? ¿Cuál es la práctica más común que se hace en estos casos? La máxima, que no solamente está en los labios, sino en la praxis de la gente, es: no pagues tus deudas. Otra: sé deshonesto. Total, todo el mundo lo es. En este país, para sobrevivir, hay que hacerlo todo por los caminos verdes, tomando atajos.
Eso es lo que el pensamiento de un sistema quiere enquistar en tu estructura de pensamiento y de reflexión y por lo tanto de decisión, haciendo uso de un mito, porque no todo el mundo es deshonesto, no todo el mundo deja de pagar sus deudas. Esa frase de que todo el mundo lo hace, que quiere y pretende aplacar el sentimiento y la realidad de la responsabilidad que cada quien debe asumir por sus actos, no es cierto. Puede que haya un gran número de personas que sean deshonestas, puede que haya un gran número de personas que no paguen sus deudas, puede que sea incluso la mayoría, pero no son todos. Y aún si te tocara a ti ser el único, al tú pararte de frente con valores, principios y convicciones sólidas, entonces tú harías que esa frase nunca fuese cierta. Porque solo uno que no lo haga, solo uno que brille, solo uno que sea luz en medio de las tinieblas, marca la diferencia. En medio de tormentas, los criterios humanos no funcionan, amados. Cuando pasamos por pruebas, cuando tú pasas por tribulaciones donde no ves la mano de Dios obrando, ¿cuál es la tentación que enfrentas? A alejarte de Él, alejarte de Dios y a alejarte de la iglesia. Los criterios humanos no funcionan, si te das cuenta. Por eso el consejo que esta historia y la moraleja nos está comenzando a dejar es: no manejes la tormenta solo o sola. Sigue el consejo que el sabio de sabios te deja en Proverbios capítulo 3 y verso 5. Salomón nos enseña: confía en tu prudencia, en tu experiencia, en tus muchas décadas de vida, en tu brillantez. ¿En eso dice Salomón que confiemos? No, él dice: confía en el Señor de todo corazón, y aclara, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo, verso 6, en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Las tormentas, amados, deben ser manejadas junto a tu Creador, porque es Él quien conoce los grandes mares de la vida y quien tiene toda la potestad para posarse sobre las tormentas y calmarlas. Y si aún Él permitiera que una tormenta como Euroclidón te visitara por días, lo cual en tu aplicación de vida puede ser meses o años, amado, Él es capaz de hacer que tu embarcación en medio de la tormenta no naufrague, que sobrevivas y que salgas fortalecido de forma resiliente. Este pasaje de Proverbios 3:5 es la antesala para la segunda gran verdad que hoy quiero dejarte, y tú que eres acucioso estudiante y anotador de estos principios, que quiero invitarte a que los grabes en tu mente y en tu corazón. Esta segunda verdad, que es liberadora y esperanzadora, reza lo siguiente: cuando el barco está en la tormenta, recuerda que Jesús está a bordo también. Cuando tú estás enfrentando lo que estás enfrentando, por favor, que nunca olvides el hecho de que Jesús ha subido a bordo de tu corazón, de tu barca, de tu vida, de tu situación. En el verso 21 del capítulo 27 de Hechos, sigue diciendo Pablo: llevábamos ya mucho tiempo sin comer. ¿Pueden imaginar ustedes en qué momento esta gente, viendo cómo no caerse del barco o que la embarcación no se desbaratara, acaso iban a tener tiempo para comer? ¿Qué creen ustedes? Lucas lo revela y lo corrobora. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. A ti y a mí nos encantan que después que algo pasa nos digan: te lo dije. ¿Verdad que nos gusta? ¿Nos emociona? ¿Nos alegra?
No, es fastidioso que nos digan, ¿verdad? Te lo dije. ¿Será que Pablo estaba siendo odioso? Yo les pedí que nos zarpáramos. ¿Saben una curiosidad? Los habitantes de Creta, el gentilicio de las personas de Creta era cretenses. Pero el centurión y el capitán del barco creo que eran cretinos. ¿Por qué ellos no escucharon el te lo dije de Pablo cuando lo dijo la primera vez? Si lo hubiesen oído, tal como lo dijo el apóstol, se habrían ahorrado pérdidas, dolor, angustia, terror, como el que estaban viviendo en ese momento en el que Pablo hablaba. La tormenta no había culminado, al revés, estaba arreciando. Pero en el verso 22, Pablo cambia el tono. Pasa de ser un maestro o un papá, de esos que reitera, de esos que repite, de esos que afirman, te lo dije. Él pasa a ser un motivador, un inspirador. Y en el verso 22 dice, pero ahora, o sea, estamos metidos en tremendo lío, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. ¡Wow! Hay que ser osado para afirmar eso, con Euroclidón al frente, al lado, por arriba, por abajo. Ninguno de ustedes va a perder la vida. Un pequeño detalle, solo se perderá el barco. Y mientras Pablo habla, mira el drama de esta escena. Imagina que estás allí. Alguien viene y te dice, no, aquí nadie se va a perder, solo el barco se va a desbaratar. O sea, pero aquí nadie va a morir. Entonces tú te preguntas, Eva, pero si yo estoy en el barco. Si el barco se pierde, 2 más 2 son 4. Yo vi el Titanic, cuando eso se desbarata, la mayoría muere. Si yo salgo del barco, o sea, ¿cómo voy a sobrevivir en pleno mar adentro? ¿Cómo va a darse esto? Mientras los presos están paralizados literalmente de pánico por causa del huracán, algunos incluso dispuestos a arrojarse al mar y a ahogarse. Mientras los presos están en esta onda, Pablo, muy tranquilo, con toda calma, les dice, coman, tranquilícense y cobren ánimo. Aquí, Pablo les está haciendo una invitación que humanamente parece totalmente fuera de lugar. Pablo está en otro modo, mientras que la gente está viendo cómo sobrevive, si es que va a sobrevivir, cómo enfrenta a Euroclidón. Pablo, sin embargo, está hablando con serenidad y con seguridad. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo Pablo le hizo? ¿Cómo logró esto? ¿Cómo consiguió hablar con tal certeza, convicción y autoridad en medio de un ciclón tan enorme como era Euroclidón? La respuesta, amado, era que Pablo sabía. Pablo tenía la convicción de que Jesús, cuando zarparon de Creta, estaba también con él y con la tripulación dentro de la barca. Amén. Esa es la razón. A estas alturas del viaje, las personas que integran la embarcación están cambiando de opinión respecto de quién está verdaderamente en el liderazgo de la nave. De hecho, el mismo centurión y el capitán de la nave están dándose cuenta de que en el prisionero Pablo hay algo distinto, porque mientras el resto ya había perdido todas las esperanzas de vida, Pablo más bien se erguía, se levantaba y les levantaba el ánimo a los demás. ¿Y esto cómo fue posible? La exhortación de Pablo, las palabras del apóstol Pablo en este verso tuvieron 2 propósitos que no solamente fueron
metas u objetivos para con los tripulantes de la nave. Él también tenía el objetivo de que sus palabras llegaran al siglo XXI a tus oídos y a los míos. Pablo, cuando dijo lo que dijo, estaba primero recordándoles las consecuencias de las malas decisiones. Él no estaba en la postura odiosa de decir, te lo dije, para él inflar su ego, ya, cuán sabio soy. No, Pablo estaba sentando un precedente. Él les estaba diciendo, ay, sí, las vidas las van a salvar y todo, pero, el barco se va a perder. Eso lo vamos a ver cómo es que el barco se pierde en la segunda entrega. Es todo un espectáculo. Eso queda para la segunda parte. Aquí hoy nos interesa de saber cómo se digiere esto de que, ok, las vidas se van a salvar, pero el barco se va a perder. ¿Cómo Pablo le habla a esta gente con tal autoridad y les recuerda que él les hizo un anuncio, una amonestación antes de que Euroclidón apareciera? Él les dijo, el viaje va a ser desastroso, va a haber muchas pérdidas. Hey, estamos a tiempo de no zarpar, de no ser necios, de no avanzar. Pablo está sentando en los anales de la historia un acontecimiento, una moraleja a raíz de un acontecimiento que a ti y a mí nos recuerda que hay consecuencias. Dios perdona, pero muchas de las consecuencias Él deja que corran. Tú puedes haber tenido sexo fuera del matrimonio y Dios, en su inmenso amor, perdonarte si tú llegas a Él con un corazón arrepentido. Pero hay consecuencias. Enfermedades venéreas, de transmisión sexual, marcas psicológicas, huellas en la relación de pareja, muchas veces inolvidables, que aunque puedan ser perdonadas por la pareja, quedan allí, como una marca, un recordatorio permanente de una traición que tú me hiciste. Es algo fuerte. Puede haber reconciliación en el caso de las parejas que apelan por esta vía, deseable, pero es optativa, porque precisamente uno de los causales de divorcio que la Biblia permite es ante la infidelidad. Dios no creó el divorcio. Él le permitió a Moisés carta de repudio, que es el equivalente al divorcio actual, por causa de la maldad humana. Pero en la concepción divina no está el divorcio. La concepción de Él es el matrimonio. Esto no significa que el divorcio, reitero, sea una salida extrema en casos muy extremos donde todo se ha agotado y donde sobre todo hay presencia de dos elementos que muchas veces son innegociables, sobre todo el segundo. El primer elemento es la infidelidad. Reitero, Dios mismo permitió que se dieran cartas de repudio por causa de adulterio. Y el segundo, que no es negociable, es la violencia, los golpes, el abuso físico, verbal y emocional, que una pareja no tiene por qué someterse a ese régimen esclavista de un cónyuge que le golpea y donde su vida incluso está corriendo riesgo. Allí estas razones son de peso suficiente para un posible divorcio. No estoy informando, diciendo ni dando luz verde, hey, si te ocurre esto, el divorcio es la salida. No, el divorcio nunca debe ser tomado como una salida simplista, como una salida rápida, porque mamá lo hizo, porque el abuelo lo hizo, porque el vecino lo hizo. Es una teología del ego y del bienestar que es insuflada por la corriente de pensamiento posmodernista, poshumanista al que estamos hoy asistiendo en nuestra sociedad hoy. Amados, en esta escena donde Pablo enseña que hay consecuencias por nuestras malas decisiones, debe quedar esto como una enseñanza que nos invite ni siquiera a vivir anclados en la culpa de las malas decisiones que ya cometí. No, yo te animaría a resolver en la medida de lo posible la gestión de tus emociones de culpa, de dolor por los errores cometidos, sanar, buscar en Dios la paz, la guía, la reorientación, el rehacer tu vida, pero que entiendas que lo vivido y lo experimentado
te debe servir de inspiración, de escuela, de universidad en muchos casos, para tú, hoy y hacia el futuro, espacios y marcos temporales en los que definitivamente sí podemos influir. Ya el pasado es incambiable, el hoy, el mañana, es susceptible de ser intervenido. Luego, como producto de las malas decisiones, toma de ellas el tesoro de enseñanza y de aprendizaje y que tu vida sea otra, que tu vida sea mucho mejor y que tus decisiones a partir de hoy, sobre todo, sean mucho mejores. Eso es lo que Pablo está básicamente aquí recordando. Y lo segundo, que es para el momento, pero no solo el momento de Euroclidón con toda esta gente convulsionada, es también para ti en este siglo XXI. Lo segundo que Pablo quiere con sus palabras es animarnos en medio de las feroces tormentas que enfrentamos. Cuando Pablo dice, cobren ánimo, ninguno de ustedes va a perder la vida, está hablando como una propiedad, que algunos pudieran decir, no, eso es positivismo tóxico, por favor. Un ciclón en poco tiempo seguro va a voltear esta nave y aquí, si acaso habrá un helicóptero en el siglo XX que pase y diga, aquí fue, porque en esa época no habían helicópteros. Pero hoy muchos dirían, eso es un positivismo o un optimismo iluso. Y sabes, yo soy de todo menos positivista, tóxico o iluso. Soy muy realista, pero en lo absoluto eso eclipsa o margina la posición de fe que Dios como hombre, a ti como mujer o como varón, te invita también a que tengas. Cuando sobre todo la fe tiene un sustento, y Pablo tenía un sustento para hablar de esta manera. En el verso 23, él dice, anoche se me apareció un ángel. Aquí entendemos el porqué de esta actitud de Pablo. Él dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco. Dios con D mayúscula. Aclaro. Bueno, Lucas hace la aclaración. Si tú sigues a un Dios con D minúscula, entiéndase, un hombre que alguna iglesia o alguna sociedad ha santificado o elevado a los altares, ¿sabes? Ningún hombre tiene esa potestad de elevar a los altares a otro que es tan pecador como él o como ella. Si tu Dios es un falso Dios, de los muchos que pululan y lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, comenzando por el dios Sol, la diosa Luna, Júpiter, Venus y una infinidad de deidades que el hombre se ha inventado y serían dioses con D minúscula, esos dioses no tienen poder comparado con la omnipotencia del Dios que creó los mares. El Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Dos aclaraciones extraordinarias. Tú debes preguntarte hoy, ¿a qué Dios tú sirves? ¿A qué Dios tú perteneces? En este pasaje somos inspirados para refutar a la gente que piensa que los cristianos somos como ingenuos o inocentes cuando predicamos un mensaje de esperanza en tiempos como estos que vivimos incluso en nuestro país, con una inflación de 3 dígitos al año y que venimos de una de más de 4 dígitos. No te tengo que recitar el rosario de dificultades que enfrentamos en el país para ilustrar que es complejo comunicar fe y esperanza en un entorno hostil como el que asistimos tú y yo. Y mucha gente piensa que los cristianos somos ilusos cuando predicamos de esta manera. Pero amados, para quienes conocemos a Dios y a su palabra, momentos como estos los catalogamos más bien como extraordinarios para invitar a la gente a la fe, a la esperanza, al consuelo sobrenatural, a la provisión divina que Dios es capaz de dar en medio de tus mayores carencias o escaseces. Los creyentes, amados, tenemos extraordinarias oportunidades para inspirar a la fe, en especial a los que sienten y a los que tienen miedo.
Hay una máxima de la sabiduría popular que tú conoces. Este refrán reza: al mal tiempo, buena cara. Y sabes, tiene su lugar. En lugar de andar alicaído, en lugar de estar con una cara larga, tratar de sonreír un poco, que la vida nos tome con sus circunstancias, pues con mejor actitud, tiene su lugar, pero es muy limitado en términos de soluciones reales. Ahora, los creyentes, o los que hoy quieran y decidan ser creyentes en Jesucristo, podemos reformular esta máxima y podemos con propiedad decir lo siguiente: frente al mal tiempo, al ver a Jesús, a quien pertenecemos y servimos, frente a ese mal tiempo, nosotros tenemos una muy buena cara, porque Jesús está en la barca. Esa es la razón por la cual nosotros sí podemos afirmar con toda propiedad que en los tiempos de tormentas, de nordeste, de Euroclidón, de enfermedad, de separación, de amenazas, de noticias de inflación, de noticias de guerras, frente a todos los inconvenientes a los que nos enfrentamos en esta vida cotidiana, tú y yo podemos tener la certeza plena, podemos tener la convicción firme, podemos tener incluso el aseguramiento del testimonio de una vida que ha visto a Dios obrar. Porque si yo te pregunto a ti objetivamente, ¿Dios te ha sostenido a lo largo de tu vida? Yo creo que serías un mentiroso si me dijeras que no sabes, porque yo te veo aquí vivito y coleando. Te veo aquí incluso con ganas de echar hacia adelante, porque por algo también estás acompañándonos hoy, porque sabes que hay vida cuando la iglesia se reúne, cuando tú eres expuesto al mensaje de la palabra de Dios, cuando adoras junto a otros, estás diciendo: hay fe, hay esperanza en un Dios que es todopoderoso. Frente al mal tiempo, una excelente cara, porque Cristo está a bordo del barco de nuestras vidas. Esa convicción llévatela hoy, abrígala en tu corazón y practícala a lo largo de esta semana. ¿Sabes? Lucas nos revela el total de tripulantes que habían en esa nave. Nave que estaba, recuerda, rumbo al ojo de la tormenta. En el verso 37 él lo dice: él estaba allí. Éramos en total 276 personas en el barco. Pero la verdad es que nadie, sino solo Pablo, sabía acerca del ocupante o del tripulante 277, que tenía un nombre. Ese tripulante 277 era el ángel de Dios, que se le había revelado a Pablo en la noche anterior a su discurso. Si olvidaste el nombre de esta entrega, rumbo a la tormenta, pues graba este nombre secundario para esta entrega de hoy: tripulante 277. ¿Lo tienes en la barca de tu vida? ¿A ese tripulante? Eso fue lo que marcó la diferencia en la actitud de Pablo. En el verso 24, el ángel de Dios le habló. Y mira lo que le dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Un lector desprevenido de las Escrituras sigue de corrido leyendo y omite la profundidad de lo que el ángel le está revelando cuando dice: tienes que comparecer ante el emperador. En otras palabras, entre líneas, el ángel está diciendo: papá, tú vas a llegar a tierra firme porque te tienes que enfrentar con el emperador. Tienes que comparecer, tienes juicio por delante. Tú vas a salir de esta, Pablo. Le estaba diciendo el ángel: tú vas a salir de esta, y no solo tú. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Aquí vemos también las consecuencias positivas de cuando alguien toma buenas decisiones. Pablo decidió creer y confiar en Dios, y a pesar de la insensatez, de la necedad, de los cretinos del centurión y del capitán,
tanto ellos dos como todos los tripulantes fueron salvados gracias a que Pablo estaba allí. ¿Ves tú las dos caras de la moneda? Malas decisiones conducen a consecuencias nefastas. Las buenas decisiones, las de creer en Jesucristo, la de seguirlo y amarlo, la de confiar en Él, también no solo te generan beneficios directos. Por extensión, tú bendices a tu familia, a los que trabajan contigo en tu negocio, a los que sirven contigo en el ministerio, en la iglesia, a tus vecinos. Qué tremendo es tener a Jesucristo en la barca de nuestras vidas. El ángel le ratificó que ninguno de ellos moriría y wow, en medio de un huracán, qué alivio es escuchar estas noticias. Amado, cuando el Señor está presente en el barco de tu vida, ¿sabes? Eventualmente puede haber algunas pérdidas, porque mientras que estamos en este mundo no nos vamos a caer a cuento. Este es un mundo caído. Hablando teológicamente, un mundo caído significa un mundo en pecado, un mundo que está salpicado, contaminado, permeado por la maldad del ser humano. Si tú te preguntas cuál es el origen de las guerras, si te preguntas cuál es el origen de las enfermedades, el origen de los enfrentamientos, el origen de los fenómenos climatológicos que afectan a la tierra, no es que Dios olvidó al ser humano. El origen es el mismo ser humano a causa de su pecado. El pecado trajo mal a nuestra tierra. El pecado siempre es sinónimo de muerte, es sinónimo de enfermedad, es sinónimo de todo lo malo que puede visitar a la raza humana. Y lo interesante es que cuando el Señor, a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestros errores y limitaciones, a Él le decimos: Señor, súbete a bordo, eventualmente puede haber pérdidas materiales. Pero escríbelo: siempre habrá ganancias espirituales. Si ese espíritu e ímpetu lo emplearan para orar por esas personas, creo que estaríamos en otra condición como país, ¿sabes? Tú y yo tenemos que ir haciendo una regénesis del pensamiento. Tenemos que ir transformando conforme no solamente los tiempos avancen en nuestro país, conforme tú y yo también crecemos en la fe. Y en lugar de maldecir o de mentar la generación completa de otros, bendigamos, amor. Bendigamos, oremos, pidamos misericordia. Quizás no decimos: Señor, que le vaya bien en la vida, pero yo por lo menos por las personas que yo sé que son responsables y culpables en buena medida de lo que ocurre en la asociación en el país. Es más, la Biblia hasta me lo dice, te voy a hacer más claro. La Biblia me dice que ore por los gobernantes y por los que están en autoridad. Como a mí no me sale muy fluido: ay, Señor, que les vaya bonito, que tengan salud, que todo les vaya bien. Yo lo que les pido es: Señor, como no le envío maldiciones de verdad, Dios es testigo, yo no le envío maldiciones, pero ¿qué hago? Digo: Señor, ten misericordia. Esa es mi oración. Ten misericordia, que tu luz les alumbre y se arrepientan. Pero no solo se arrepientan del mal que han hecho en nuestro país, que se arrepientan con respecto a su relación con Dios, porque han vivido alejados de Dios. Y si ellos vienen a la luz de Cristo, amados, vamos a ser también en estos objetivos. Jesucristo, ¿por quiénes murió en la cruz? Por unos sí y por otros no. No, amados. Les voy a ir más allá. Hay alguien que falleció, que ustedes conocen y que han citado a lo largo de los últimos 23 años. Ese alguien, por esa persona, Cristo dio su vida. Y yo no soy el Espíritu Santo para saber dónde Él se encuentra, pero yo no descarto incluso que esté en el cielo, no por sus obras, no por sus actos, sino por los méritos de Cristo. Si esa persona conoció a Cristo antes de morirse, capaz iba a tener una mansión en el cielo al lado de la tuya. Qué buena noticia, ¿verdad? Lo vas a tener de vecino. ¿Qué te parece esa buena noticia? El Evangelio son buenas nuevas de salvación, así que les tengo esa notición. Y si no te hace gracia, bueno, pregúntate por qué no te hace gracia. Mira, el ángel de Dios le dijo a Pablo: no tengas miedo, no tengas miedo. La palabra más tranquilizadora que uno puede escuchar cuando está atravesando una tormenta.
Una palabra o frase que aparece 365 veces a lo largo de la Biblia. ¿No te produce curiosidad por qué Dios permitió que estuviese registrada 365 veces? ¿No será que Dios está lanzando un mensaje ulterior con este número? Y te está diciendo, tienes un no al temor para cada día del año en tu vida. De hecho, te vas a llevar esa tarea, ¿sabes? Para estos próximos 7 días de la semana, vas a ubicar en tu Biblia, impresa o digital, puedes ayudarte con Google y con todos los recursos que tú tienes, YouVersion, etc. Busca donde en la Biblia aparece no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Busca solo 7. Y al igual que hizo Pablo y los tripulantes de la nave, aprópiate de una de esas promesas de no al temor por cada uno de los próximos 7 días de la semana. Cuando el miedo a la situación económica, a la salud, a los exámenes en la universidad, te quieran visitar, vas a tener uno de estos pasajes que te va a infundir paz, confianza, seguridad. Como bono por haber venido o haber sintonizado nuestra transmisión en YouTube, te vamos a dejar el primer pasaje de no temas. En Joel capítulo 2 y verso 21 dice, no temas, mujer. No temas, hombre. No temas, influyente. No temas, Venezuela. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará unas pequeñas cosas. ¿Dice así Joel? ¿Cómo afirma que termina el hecho de confiar, de no temer? El Señor hará grandes cosas. Amado, ¿quién es capaz de dibujar una sonrisa en alguien que se encuentra enfrentando un huracán? ¿Quién puede sonreír cuando su barca bambolea y está a punto de naufragar? Si tú le haces esa pregunta a Pablo, él te va a responder. Va a colocar una sonrisa en mi rostro, el mismo que fue capaz de hacerlo cuando estaba en la cárcel. Si te lo preguntan a ti y a mí hoy, nuestra respuesta podría ser esta. ¿Puede colocar una sonrisa en mi rostro? Jesús, porque es el que está a bordo de la embarcación de mi vida y el único que puede cambiar, transformar, positiva, tremenda, gloriosamente mi historia. Te invito a inclinar el rostro y a orar juntos. Dios, te agradecemos la bondad, el amor, la grandeza con los que tú nos bendices, nos abrazas y nos cubres cada día. Hoy, independientemente de el huracán que podamos estar enfrentando, sea financiero, conyugal, familiar, sea político, sea espiritual, sea existencial, oh Dios, sea cual sea la tormenta que estamos viviendo, incluso si soy el culpable de haber permitido que la barca de mi vida se dirija rumbo al ojo del huracán, hoy Dios, yo te pido, hoy Jesús, yo te digo, te invito, Señor, sube a bordo de la barca de mi vida y recuérdame siempre que tú estás allí, que no estoy solo enfrentando mis tormentas, sean tempestades que se veían venir u otras que aparecieron de manera no planificada. Oh Dios, yo te ruego que tú estés allí siempre en la barca de mi vida, tomándome de tu mano, Señor. Que incluso si es menester, que como hiciste con Pedro cuando él junto a sus amigos discípulos también enfrentaban una tormenta en el lago. Oh Dios, si tú viniste caminando sobre las aguas
Y le dijiste a Pedro: Pedro, ven a donde yo estoy, como un acto de fe. Señor, que también yo lo haga en este día. Que camine hacia donde tú estás. Porque si te miro a ti y no miro a la tormenta, esos vientos huracanados que hoy me quieren robar la fe, me quieren llenar de zozobra y alterar mi tranquilidad y mi paz. Oh Dios, estoy seguro que al mirarte a ti, esas tormentas que están a mi alrededor, yo seré capaz sobrenaturalmente de verlas como brisas suaves y calmas. Oh Dios, te ruego que hoy tú vengas a mi corazón agitado y lo tranquilices con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú, oh Dios, traigas sanidad al enfermo, provisión al que está necesitado, reconciliación para el que está enemistado, sabiduría para el que necesita tomar una decisión trascendente de vida. Que tú, Señor, sobre todo movilices los corazones al paso más importante que cualquier ser humano puede dar, como lo es poner a un lado el orgullo espiritual, la arrogancia, y decirte a ti, Jesús: ven a mi corazón y conviértete en mi único y suficiente Salvador, Señor. Oh Padre, bendice a cada familia que está aquí representada con toda bendición celestial. Que grandes puertas se abran en esta semana que hoy se inicia. Que a lo largo de todo este mes, toda persona que está acá pueda ver tu mano de poder moviéndose en su vida, trayendo paz en medio de las tormentas y los huracanes, trayendo respuestas a las muchas oraciones y peticiones que padres, madres, hijos, jóvenes y adultos han hecho delante de ti. Que bendigas a nuestra nación en tiempos difíciles como los que enfrentamos. Que vientos de cambio puedas traer también a nuestra amada Venezuela. Y que en el ínterin nuestros corazones no flaqueen, aún viendo todavía, oh Dios, manifestaciones de Euroclidón a nuestro alrededor. Porque tú prometes, cuando nos dices no temas, que nuestras vidas serán preservadas. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. ¿Cuántos están de acuerdo que ha sido una conferencia extraordinaria y muy nutritiva? Estoy segura de que más de uno decidirá invitar de ahora en adelante a Jesús a su barca. A mí me ha encantado, pero queremos saber cuáles son tus impresiones. ¿Qué te ha parecido a ti? Para ello puedes hacer uso de la caja de comentarios, escríbenos por allí qué te ha parecido todo. Gracias, Pastor Raúl, por su inversión, y gracias también especiales a todos esos corazones que, partiendo del principio de la generosidad, han venido sumándose. En pantalla puedes tomar captura de nuestros datos para que puedas materializar tus aportes a través de transferencias electrónicas desde la comodidad de donde te encuentres. Recuerda que también en nuestro canal tenemos múltiples contenidos cargados para ti, para que puedas disfrutarlo día tras día.
Ahora toma captura de esta información que preparamos especialmente para ti, para que pueda acompañarte y meditar durante toda la semana. Por hoy me despido y nos vemos en un próximo estreno. Chao, chao.